Cállate, vieja inútil. Así, sin pestañear, me lo escupió en la cara mi nuera, ahí, entre el pasillo de las pastas y las salsas del supermercado. El eco de esas palabras rebotó en mi pecho como un golpe invisible. Algunas cabezas se giraron, otras se hicieron las distraídas, pero yo sentí que el aire se detenía. No fue tanto la frase, que ardió como fuego, sino la certeza de que algo se había roto para siempre. Me quedé inmóvil, con la caja de espaguetis en la mano, mientras ella, con el ceño fruncido y los labios apretados, empujaba el carrito con mi nieto sentado, ajeno, entretenido con una bolsita de galletas. Yo me preguntaba, ¿en qué momento me convertí en esa vieja inútil de la que hablaba con tanto desprecio? Tenía apenas 62 años, la espalda recta y la memoria intacta. No era una anciana frágil ni olvidadiza, pero el tono con el que me redujo a nada me hizo sentir de repente como si hubiese envejecido 20 años en un segundo. El silencio que se coló después fue más punzante que el insulto. Quise responder, defenderme, devolver la herida con palabras igual de afiladas. Pero algo dentro de mí me detuvo. Tal vez fue mi nieto, con sus ojitos curiosos. Tal vez fue ese extraño presentimiento de que no debía hablar, todavía. Aquella noche apenas pude dormir. Repetía la escena una y otra vez, la manera en que apretó el carrito contra mí como si estorbara, la mirada de la cajera que trataba de fingir indiferencia, el calor subiendo por mi cuello. Lo que más dolía no era la humillación pública, sino lo que había detrás, una tensión que llevaba meses creciendo en silencio. Mi nuera, Mónica, nunca me había querido cerca. Desde que apareció en la vida de mi hijo Eduardo, percibí en sus ojos esa mezcla de competencia y resentimiento. Pero yo intentaba convencerme de que era mi imaginación. Después del insulto, ya no podía negarlo. Al día siguiente me senté frente al espejo del tocador. Observé las arrugas alrededor de mis ojos, cada una fruto de una carcajada o de una lágrima. Recordé la fortaleza con la que había criado a mis 3 hijos sola, tras enviudar a los 40. Y pensé, yo no soy inútil. Y mucho menos estoy dispuesta a dejar que nadie me borre así. Fue entonces cuando decidí que no iba a quedarme callada. Pero no me refiero a contestar con un simple grito o un reproche. No. Lo que había sucedido en ese supermercado era apenas la punta de algo más profundo, y yo necesitaba descubrir qué había detrás. Porque intuía que esa hostilidad de Mónica no era gratuita. Y lo que descubrí después, fue mucho peor de lo que pude imaginar. Antes de continuar, suscríbete a mi canal si piensas que las nueras deben ser respetuosas con sus suegras siempre. Todo comenzó con un detalle. Un sobre en el buzón que no estaba dirigido a mí. Era para Eduardo, pero la letra era extraña, nerviosa, apretada, como de alguien que no quería ser reconocido. No pude evitar fijarme en que estaba sin remitente. Lo dejé sobre la mesa de la entrada, aunque en mi interior la curiosidad me devoraba. Cuando Eduardo lo abrió esa noche, vi cómo su rostro cambiaba. Pálido, con los labios tensos, arrugó la carta y la metió al bolsillo sin decir una palabra. Yo conocía bien a mi hijo, algo lo estaba atormentando. Mónica, en cambio, parecía satisfecha. Como si supiera perfectamente qué contenía aquel papel. Desde ese día, empecé a observar con más atención las llamadas que Mónica hacía a escondidas. Los silencios incómodos entre ella y Eduardo en la cena. Las veces que desaparecía por horas, para ir de compras, pero regresaba sin bolsas. Y en mi pecho, esa herida que me había dejado su insulto, se fue transformando en otra cosa, en un deseo de entender, de destapar lo que ocultaban. Me preguntaba, ¿será posible que Mónica me odie tanto porque teme que descubra algo? ¿Y si el insulto no era solo desprecio, sino también advertencia? No sé en qué momento pasé de ser la suegra entrometida, a convertirme en una especie de investigadora improvisada. Tal vez fue en la biblioteca, cuando comencé a leer sobre cómo detectar mentiras en el lenguaje corporal.
O tal vez cuando decidí acompañarla al supermercado de nuevo, fingiendo olvido, solo para ver con quién hablaba por teléfono en los pasillos. Lo cierto es que mientras más buscaba, más piezas del rompecabezas aparecían. Y cada una me llevaba a un mismo lugar. Mónica estaba ocultando algo que podía destruir a mi hijo. Esa certeza me dio fuerzas. Ya no me importaba el insulto, ni la humillación. Lo que de verdad me importaba era proteger a Eduardo y a mi nieto. Y para hacerlo, tenía que enfrentarme a mi nuera, la misma que había tratado de callarme con una sola frase. Pero antes debía armarme de pruebas, de paciencia y de algo más peligroso, la capacidad de mantener la calma mientras fingía ser esa vieja inútil que ella creía que era. Porque a veces, para ganar, hay que dejar que los demás subestimen tu fuerza. No fue fácil fingir. La mañana después del incidente en el supermercado, decidí actuar como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno como siempre, café recién hecho, pan tostado y mermelada de frutilla para Eduardo, la favorita desde niño. Mónica bajó con paso ligero, el cabello recogido y esa sonrisa impostada que usaba para disimular su mal humor. «Buenos días», dije, intentando sonar neutra. Buenos. Eduardo entró unos minutos después. Llevaba el ceño fruncido, los ojos enrojecidos de no haber dormido bien. La carta sin remitente seguía dándole vueltas, estaba segura. Lo observé sentarse frente a su esposa. Se cruzaron una mirada rápida, cargada de algo que ninguno de los dos quiso nombrar. Y yo, que los tenía delante, me sentí como una espectadora en una obra en la que todos conocían el guión menos yo. Cuando Mónica se levantó para atender una llamada en la cocina, me incliné hacia mi hijo. «¿Todo bien, Eduardo?», pregunté con voz baja. Sí, mamá, no te preocupes. Es el trabajo, ya sabes. Pero no era trabajo. Ese tono forzado lo había escuchado muchas veces en mi vida, sobre todo en los años en que él era adolescente y escondía travesuras. Entonces recordé la carta. «Vi tu cara anoche cuando la abriste», murmuré. «¿Quién la mandó?». Eduardo bajó la mirada hacia su taza, removió el café sin ganas. No era nada importante. Mentía. Y yo lo sabía. Más tarde, cuando Mónica salió con mi nieto rumbo a su clase de natación, aproveché para revisar el cesto de papeles del despacho. Allí estaba, la carta arrugada. No estaba firmada, pero las palabras eran tan duras que se me heló la sangre. «No puedes ocultarlo para siempre. Ella ya lo sabe. Piénsalo bien antes de que todo salga a la luz. Nada más. Ni destinatario claro, ni pista de quién era ella». Pero esas líneas contenían una amenaza, o al menos un aviso. Me quedé inmóvil, el papel temblando entre mis dedos. ¿Quién escribía eso? ¿De qué hablaban? ¿Y qué significaba? Ella ya lo sabe. No tuve tiempo de pensarlo demasiado, escuché la puerta del garaje y guardé la carta de nuevo, como si nada hubiera pasado. Esa noche la tensión en la mesa era insoportable. Mónica estaba sonriente, demasiado sonriente, lo que en ella siempre era señal de cálculo. Eduardo apenas probó bocado. Y yo solo observaba. En un momento, Mónica dejó caer la servilleta y se inclinó hacia mi hijo. Amor, tenemos que hablar del viaje a fin de mes. No sé si es buen momento. Es necesario. Yo mantuve el silencio, pero dentro de mí crecía la sospecha, ¿ese viaje estaba relacionado con la carta? Al día siguiente decidí seguir a Mónica. No fue algo que planeara con calma, simplemente, cuando la vi salir con su bolso grande y sus gafas oscuras, sentí el impulso. Tomé mi chaqueta y, unos pasos detrás, me subí al mismo autobús que ella. La observé bajarse en una calle poco transitada, cerca de unos edificios antiguos. Caminó rápido, mirando a los lados, hasta entrar en un café discreto. Me quedé en la vereda de enfrente,
fingiendo revisar el móvil. A los pocos minutos, un hombre apareció. Alto, traje gris, el cabello engominado hacia atrás. Entró al mismo café y, desde la ventana, vi cómo Mónica lo saludaba con demasiada familiaridad. No era un simple conocido. Se sentaron frente a frente, y ella le entregó un sobre blanco, parecido al que había llegado a nuestra casa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba haciendo Mónica? ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué había dentro de ese sobre? No podía arriesgarme a entrar. Así que esperé. Media hora después, salieron por separado, primero el hombre, luego ella. Y en su rostro había algo nuevo, una dureza que antes no había visto. Esa noche fingí normalidad. Preparé un guiso de lentejas, el preferido de Eduardo, pero él apenas lo probó. Mónica, en cambio, comió con un apetito voraz. Yo me limité a observar sus gestos. Esa seguridad que ahora exhibía no era gratuita, había conseguido algo. En mi interior, la indignación por su insulto en el supermercado se había transformado en otra cosa, en una misión. Ya no se trataba de dignidad personal, sino de proteger a mi hijo de algo oscuro que lo amenazaba. Pero tenía que ser cauta. No podía revelar que la había seguido. Ni que había leído la carta. Necesitaba pruebas más claras, y sobre todo, tiempo. Las primeras señales de fractura aparecieron en la madrugada. Me levanté a beber agua y escuché voces en la sala. Era Eduardo y Mónica. No discutían a gritos, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. No podemos seguir con esto. Ya no hay vuelta atrás. Pero es ilegal. Cállate. Si hablas de más, todos caemos. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me escondí tras la pared, conteniendo la respiración. ¿Ilegal? ¿De qué estaban hablando? Al día siguiente, Mónica salió temprano. Eduardo, en cambio, se quedó en casa, cabizbajo. Me acerqué a él con cautela. Hijo, si tienes un problema, puedes confiar en mí. Él me miró, los ojos vidriosos, pero negó con la cabeza. No puedes ayudarme, mamá. Es complicado. Lo abracé. Sentí su cuerpo temblar. Y comprendí que lo que estaba ocurriendo no era un simple conflicto de pareja, había algo más grande, algo que lo superaba. Y yo, aunque me llamaran vieja inútil, estaba dispuesta a descubrirlo. No podía quitarme de la cabeza la palabra que había escuchado esa madrugada, ilegal. Era como un eco en mi mente, repitiéndose sin cesar. ¿Qué estaba haciendo mi nuera? ¿En qué estaba metido mi hijo? Y, sobre todo, ¿qué podía hacer yo para salvarlos sin que se dieran cuenta de que ya lo sabía? La respuesta llegó de manera inesperada, en un descuido. Un jueves por la tarde, mientras Mónica se preparaba para salir, con sus mejores zapatos de tacón y ese perfume fuerte que siempre dejaba impregnado en la casa, noté que olvidó su bolso pequeño sobre la mesa del comedor. Lo tomó todo con tanta prisa que ni se percató de que también dejó una carpeta azul. Me quedé mirando esa carpeta como si ardiera. Mi corazón latía fuerte, como cuando era niña y estaba a punto de hacer una travesura. La tomé entre mis manos, dudé, respiré hondo, y la abrí. Dentro había papeles impresos, contratos con sellos extraños, números de cuentas, y lo más perturbador, un listado de nombres con cifras escritas a mano al costado. Cantidades grandes, imposibles de justificar como simples compras. Lo que más me llamó la atención fue el encabezado de uno de los documentos, Sociedad Inmobiliaria Andina. Yo conocía ese nombre. Había leído en el periódico que estaba siendo investigada por lavado de dinero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tuve tiempo de analizarlo todo porque escuché la puerta del garaje. Era Mónica. Corrí a devolver la carpeta a la mesa, justo donde la había dejado.
Cuando entró, me sonrió con esa dulzura falsa que ya podía reconocer de lejos. ¿Me cuidas al niño un par de horas? Tengo que reunirme con unas amigas. Claro, respondí, fingiendo calma. La vi tomar la carpeta y guardarla con cuidado en su bolso. Y entonces comprendí, esa reunión no era con amigas. Era algo más. Esa noche, después de acostar a mi nieto, me senté en la penumbra de la sala. La imagen de Mónica entregando sobresalombre del café volvió a mi mente. Ahora todo cobraba sentido. Mónica estaba involucrada en algo turbio, y Eduardo, de alguna manera, también. Lo peor era la certeza de que él no tenía la fortaleza para enfrentarla. Desde pequeño había sido sensible, confiado. Ella, en cambio, era calculadora, dominante. Tenía que intervenir. Pero debía hacerlo con inteligencia, sin levantar sospechas. Al día siguiente, aproveché que Mónica se encerró en el baño para espiar su bolso. No encontré la carpeta azul, pero sí algo más revelador, un celular adicional, diferente al que usaba normalmente. Lo abrí con manos temblorosas. No tenía clave, para mi sorpresa. Dentro había mensajes cortos, fríos, todos con el mismo remitente guardado solo como J. Uno decía, la próxima entrega será el martes. Usa la ruta habitual. Otro, asegúrate de que Eduardo no sospeche. Él no debe enterarse de la transferencia. Se me heló la sangre. ¿Eduardo no debía enterarse? Pero él ya estaba metido. ¿O quizá, lo estaban utilizando sin que se diera cuenta? Esa noche, me costó mirar a mi nuera sin temblar. Ella se movía por la casa como si nada, ajena a que yo ya conocía parte de su secreto. Pero lo peor fue observar a mi hijo, cansado, apagado, como si llevara encima un peso que lo estaba consumiendo. Si no hacía algo pronto, iba a perderlo. Mi oportunidad llegó un par de días después. Eduardo se fue a trabajar temprano, y Mónica salió con mi nieto al parque. Yo, en cambio, me dirigí al mismo café donde la había visto reunirse con el hombre del traje gris. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pedí un té y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera. Reconocí su porte altivo y la manera en que revisaba el lugar, como un lobo asegurándose de que no había cazadores cerca. Saqué un pequeño cuaderno de notas de mi bolso y fingí escribir mientras lo observaba. Llevaba un maletín negro que parecía pesarle. Se reunió con otra persona, esta vez una mujer rubia, elegante, que le entregó un sobre grueso. No pude escuchar de qué hablaban, pero la tensión en sus gestos era evidente. Al despedirse, el hombre salió primero, y la mujer lo siguió minutos después. Yo me quedé ahí, el corazón latiendo con fuerza, consciente de que me estaba metiendo en terreno peligroso. Ya no era solo una suegra curiosa, era una testigo silenciosa de algo que claramente era ilegal. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba si debía ir a la policía. Pero, ¿qué pruebas tenía? Solo conjeturas, unos papeles, unos mensajes. Y si acusaba a Mónica sin pruebas suficientes, podía perder a Eduardo para siempre. Entonces tomé una decisión, no iría aún a la policía. Primero, reuniría pruebas sólidas. Porque si algo me había enseñado la vida, era que las batallas más difíciles se ganan con paciencia. El domingo, mientras Mónica se arreglaba para salir de nuevo, noté algo extraño. ¿A dónde vas tan elegante?, pregunté, fingiendo curiosidad. A un brunch con unas amigas. Pero esta vez, en lugar de limitarme a observar, decidí actuar. ¿Quieres que te acompañe?, dije de pronto. Su rostro se tensó apenas un segundo, pero lo suficiente para confirmar mis sospechas. No, suegra, gracias. Es una cosa de amigas. No se aburriría usted. Vieja inútil, pensé. Eso es lo que seguía viendo en mí.
Y esa subestimación iba a ser mi mejor arma. Mientras ella se marchaba, ya estaba planeando mi siguiente paso. Porque entendí que el secreto de Mónica no solo ponía en riesgo a mi hijo, también podía destruir a toda nuestra familia. Las mujeres de mi generación sabemos lo que significa guardar secretos. Aprendimos a callar dolores para no preocupar a nuestros hijos, a fingir sonrisas cuando el mundo se nos caía encima. Pero lo que estaba ocultando ahora era distinto, era peligroso, como caminar sobre un terreno minado. Y lo peor es que no podía compartirlo con nadie. El lunes, Mónica salió temprano con el bolso grande. Yo sabía que en él llevaba la carpeta azul, porque la había visto guardarla la noche anterior con un cuidado casi ritual. Esa fue mi oportunidad. Esperé unos minutos y luego entré a su habitación. Revisé los cajones, la cómoda, incluso debajo de la cama. Fue entonces cuando lo encontré, un pequeño llavero con una tarjeta electrónica, escondido en un estuche de joyas vacías. Lo tomé sin pensar demasiado. No sabía para qué servía, pero estaba segura de que tenía que ver con su otro mundo. Esa tarde, mientras Eduardo trabajaba, decidí seguirla de nuevo. Esta vez no al café, sino a un edificio de oficinas en las afueras de la ciudad. Era un lugar discreto, con un letrero apagado que apenas se leía, Sociedad Inmobiliaria Andina. Mi corazón dio un salto. Ahí estaba el nombre que había visto en los documentos. Me quedé en la vereda de enfrente, observando cómo Mónica entraba con seguridad, saludando al guardia. El bolso azul colgaba de su hombro como un cofre lleno de secretos. Esperé hasta que desapareció en el ascensor. Entonces, sin pensar demasiado, crucé la calle. El guardia me detuvo. Señora, ¿a dónde se dirige? Mi mano sudaba dentro del bolsillo, apretando el llavero que había tomado. Lo saqué con calma fingida. Mi nuera me pidió que le trajera esto, lo olvidó en casa. El guardia miró la tarjeta, asintió con desgano y me dejó pasar. No podía creerlo. Había funcionado. Dentro, el aire olía a humedad y papeles viejos. El pasillo estaba casi vacío. Me acerqué a un ascensor distinto al que había tomado Mónica, uno que solo funcionaba con la tarjeta electrónica. Deslicé la tarjeta. El lector emitió un pitido y la puerta se abrió. En ese momento dudé, ¿qué estoy haciendo? Pero la curiosidad pudo más. Entré. El ascensor descendió, no subió. Bajaba hacia un sótano. Cuando se abrió, me encontré con un pasillo largo, iluminado por luces blancas. Puertas cerradas a ambos lados. Desde una de ellas se escuchaban voces. Me acerqué en silencio. La puerta estaba entreabierta. Adentro había una sala de reuniones. Mónica estaba sentada frente al hombre del traje gris y a la mujer rubia que ya había visto en el café. Encima de la mesa había sobres, documentos y una laptop abierta con gráficos de cuentas. Me escondí tras la pared, conteniendo la respiración. Todo está listo para la transferencia. ¿Y Eduardo? No tiene idea. Cree que se trata de un simple préstamo. Perfecto. Nadie debe saber que en realidad estamos moviendo dinero. Y mucho menos su madre, esa vieja entrometida. El golpe fue directo al corazón. Me llevé la mano a la boca para no soltar un gemido. Retrocedí despacio, con el alma hecha trizas, pero entonces cometí el error. Tropecé con una caja apilada en el pasillo y cayó al suelo con estrépito. El ruido fue suficiente. La puerta se abrió de golpe y vi al hombre del traje gris salir con paso rápido. Sus ojos me encontraron. ¿Quién es usted? Corrí. No pensé, solo corrí. Subí al ascensor como pude y apreté el botón sin mirar atrás. El corazón me latía tan fuerte que temí que se me escapara por la boca. Cuando las puertas se cerraron, escuché los pasos acercándose. Al salir a la calle,
respiré como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Caminé rápido, casi tropezando, hasta llegar a la parada del autobús. No me atreví a mirar atrás. En mi bolso todavía estaba la tarjeta electrónica. Ahora entendía lo valiosa que era, y lo peligrosa también. Esa noche, Mónica llegó tarde, con una serenidad inquietante. Yo intentaba disimular mi miedo, pero sentía que mis manos temblaban al servir la cena. ¿Todo bien, suegra? Sí, claro, mentí, obligándome a sonreír. Pero dentro de mí, la certeza era Mónica, ella sospechaba. Y si me descubría, no dudaría en destruirme. Me encerré en mi habitación y guardé la tarjeta bajo el colchón. Sabía que me había acercado demasiado al fuego. Pero también sabía que ya no podía detenerme. Porque lo que había escuchado esa tarde lo cambiaba todo. Mónica estaba utilizando a mi hijo como pantalla para lavar dinero. Y si las autoridades lo descubrían, Eduardo sería el primero en caer. Yo tenía que detenerla. Aunque me costara la vida. Esa noche casi no pegué los ojos. Me revolvía en la cama, escuchando cada crujido de la casa como si fueran pasos acechando mi puerta. Tenía la tarjeta escondida bajo el colchón, y el peso de ese secreto me hundía más que cualquier insulto. Pensaba en Eduardo, en cómo lo había escuchado repetir, es ilegal. Pensaba en mi nieto, durmiendo tranquilo en su habitación, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Y pensaba en mí, ¿qué podía hacer una vieja inútil contra una red que parecía tan organizada? La respuesta era simple, todo lo que estuviera en mis manos. A la mañana siguiente me miré al espejo. Las arrugas, las canas, las manos marcadas por los años. Pero también vi otra cosa, la determinación que tantas veces me había salvado en la vida. Criar a 3 hijos sola no había sido un reto menor. Sobrevivir a la soledad, a las deudas, a las noches sin dormir tampoco. Si había podido con eso, también podía con Mónica. Decidí empezar un plan. No podía denunciar sin pruebas sólidas, pero sí podía reunirlas. Para eso necesitaba 3 cosas: paciencia, discreción y alguien que me creyera. El primer paso era hablar con Eduardo, pero sin que sospechara que yo ya sabía demasiado. Él estaba atrapado en una red de mentiras, y si lo presionaba, podía derrumbarse o, peor aún, correr a contárselo todo a Mónica. Así que opté por una táctica diferente, sembrar dudas en su mente. Una tarde, mientras regábamos juntos las plantas del patio, me atreví. Hijo, últimamente te noto preocupado. ¿Todo bien en el trabajo? Él bajó la mirada, jugando con la manguera. Es solo cansancio, mamá. ¿Seguro? Porque, no sé, a veces pienso que alguien podría estar aprovechándose de ti. Levantó la vista de golpe, sorprendido. Sus ojos se llenaron de un miedo que no alcanzó a disfrazar. ¿Por qué dices eso? Instinto de madre. Él guardó silencio. Y yo entendí que había logrado plantar la semilla. El segundo paso era conseguir pruebas más concretas. Para eso, la tarjeta que guardaba bajo mi colchón podía ser mi llave. Sabía que tarde o temprano Mónica la buscaría. Pero hasta entonces, yo debía usarla con inteligencia. Pasé horas pensando en cómo regresar al edificio sin que me atraparan. No podía arriesgarme otra vez como la primera vez. Necesitaba otra estrategia. Y entonces recordé algo: en el mercado, la señora Dolores, una vecina, tenía un hijo policía. No en la ciudad, sino en una localidad cercana. Quizá él podría orientarme sin comprometerme demasiado. Al día siguiente, me encontré con Dolores en la frutería. ¿Cómo está tu hijo, el que trabaja en seguridad? Pregunté con naturalidad. Ay, bien, gracias a Dios. Aunque dice que están investigando unas empresas raras por lavado de dinero, que hay políticos metidos, imagínate. Se me heló la sangre.
¿Sería la misma red que manejaba Mónica? No me atreví a decir nada más. No todavía. Pero supe que estaba en el camino correcto. Aquello no era un simple fraude familiar. Era una red grande y peligrosa. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mónica se me quedó mirando fijamente. ¿Sabe, suegra? A veces pienso que usted anda demasiado atenta a lo que no le importa. Tragué saliva, pero respondí con calma. Solo me importa mi hijo y mi nieto. Ella sonrió con frialdad. Entonces preocúpese por ellos, y nada más. Lo dijo como quien lanza una advertencia. Y yo entendí que, de alguna manera, sospechaba que yo sabía más de lo que aparentaba. El tercer paso de mi plan debía ser el más arriesgado: interceptar a Mónica. No directamente, no con una confrontación abierta, sino en silencio, recogiendo lo que dejaba atrás. Comencé a observar sus rutinas con lupa. Descubrí que siempre salía los martes y los jueves por la tarde, siempre con el bolso azul, siempre regresaba nerviosa. Una de esas tardes, fingí una caminata casual y la seguí a cierta distancia. La vi entrar al mismo edificio de la Sociedad Inmobiliaria Andina. Me quedé afuera, esperando. Y fue entonces cuando lo vi. El hombre del traje gris salió con el bolso de Mónica. Ella, minutos después, apareció con las manos vacías. Algo habían trasladado. Algo importante. Cuando llegué a casa esa noche, Eduardo estaba en la sala, con una carpeta sobre las rodillas. ¿Qué es eso?, pregunté con cautela. Papeles del trabajo. Me acerqué un poco más. Alcancé a ver un membrete antes de que la guardara: Sociedad Inmobiliaria Andina. Ahí lo supe con certeza: él ya estaba dentro, aunque no entendiera del todo en qué. Y si no hacía algo pronto, sería demasiado tarde. Esa noche escribí todo en un cuaderno: las cartas, las reuniones, la carpeta azul, el celular secreto, la tarjeta electrónica. Lo titulé en la primera página: La verdad sobre Mónica. Era mi seguro, mi manera de no olvidar ningún detalle si un día me enfrentaba directamente a la policía, o a ella. A la mañana siguiente, encontré algo extraño en mi habitación. Un sobre mi cama. No estaba ahí cuando me levanté. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja con letras recortadas de una revista, como en esas películas de secuestros. Decía: deje de meterse donde no la llaman. Me quedé paralizada. Era un mensaje claro. Y venía de ella. Guardé la hoja en mi cuaderno, con las demás pruebas. Ahora no tenía dudas: Mónica sabía que yo estaba siguiendo sus pasos. Decidí ser más cauta, pero al mismo tiempo, más audaz. Esa misma tarde, cuando ella salió de nuevo con el bolso azul, busqué en su habitación. Esta vez me tomé más tiempo. Revisé su escritorio, el cajón de cosméticos, incluso el forro del colchón. Y allí estaba, un pequeño pendrive escondido en un estuche de polvos compactos. Lo tomé con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi bata. Sabía que dentro podría estar la prueba definitiva. Pero Mónica no era tonta. Esa noche, durante la cena, noté que me observaba con demasiada atención. Sonreía, conversaba con Eduardo de cosas triviales, pero sus ojos me escaneaban como rayos X. En un momento, dejó su copa de vino en la mesa y me preguntó con voz dulce: ¿Y usted, suegra, no siente curiosidad por las cosas modernas? ¿A qué se refiere?, pregunté, fingiendo inocencia. No sé, esas memorias USB, las computadoras, tanta información dando vueltas. Una nunca sabe lo que puede encontrar. El vino me supo a veneno en ese instante. Ella lo sabía. Había notado la falta del pendrive. Pasé la noche en vela, esperando que todos durmieran. Encendí mi viejo portátil y conecté el dispositivo.
mi corazón latía como tambor. Dentro había carpetas con nombres neutros, proyectos, facturas, clientes. Pero al abrirlas, encontré escaneos de pasaportes, transferencias millonarias a bancos extranjeros, fotos de propiedades vacías usadas como fachada. Y un documento titulado Eduardo. Lo abrí con el estómago encogido. Allí estaban las firmas de mi hijo en contratos que claramente no entendía, lo habían hecho firmar como representante legal de operaciones fraudulentas. Si todo salía a la luz, él sería el culpable perfecto. Se me nublaron los ojos de rabia. Esa mujer no solo lo estaba usando, lo estaba sacrificando. Decidí imprimir las capturas. Fui a la tienda de la esquina con un pretexto cualquiera y, desde una computadora pública, guardé algunas páginas en papel. Era un riesgo, lo sabía, pero también era la única manera de tener pruebas físicas. Cuando regresé a casa, guardé los documentos en mi cuaderno, que ya parecía más un expediente secreto que un diario. Pero Mónica no tardó en reaccionar. Al día siguiente, mientras preparaba café, escuché un golpe seco en el garaje. Fui a mirar, mi auto estaba con las llantas rajadas. En el parabrisas, una nota escrita con marcador rojo. Última advertencia. Sentí el estómago encogerse. Ella ya no jugaba con indirectas. Era un ataque directo. Esa noche, mientras Eduardo y Mónica discutían en la cocina, me quedé cerca de la puerta, escuchando. No quiero seguir firmando nada. No seas idiota. Sin ti nada funciona. Eres la cara limpia. Pero esto va a meternos en proble. Cállate. Su voz fue tan fuerte que el niño se despertó llorando. Yo lo abracé, intentando calmarlo, mientras mis pensamientos hervían. Tenía que actuar ya. Esa misma madrugada, escribí una carta dirigida al hijo policía de mi vecina Dolores. No podía confiar en nadie más. No revelé mi identidad completa, pero sí describí la Sociedad Inmobiliaria Andina, mencioné a Mónica, al hombre del traje gris, y adjunté copias de algunos papeles del pendrive. La dejé en el buzón de Dolores con la esperanza de que llegara a las manos correctas. Al regresar a casa, la encontré en la cocina, de pie, con una taza de café entre las manos. ¿Dónde estuvo tan temprano, suegra? Caminata matutina, ya sabe, para la circulación. Ajá. A veces pienso que usted no sabe dónde se está metiendo. Y créame, la ignorancia a veces salva vidas. La sangre me heló. Era la primera vez que me lo decía sin rodeos. La guerra ya no era silenciosa, había comenzado de frente. La tensión en la casa se podía cortar con cuchillo. Mónica caminaba como una reina dueña de su reino, segura de que nadie se atrevía a desafiarla. Eduardo estaba cada vez más pálido, ojeroso, con el peso de papeles y firmas que lo hundían. Y yo, que fingía ser la sombra silenciosa, sentía como la rabia me ardía en las venas. Pero aquella mañana recibí la primera señal de que no estaba sola. Salí al buzón, como hacía cada día, temiendo encontrar otra nota de amenaza. Pero en lugar de eso hallé un sobre pequeño, discreto, sin remitente. Lo abrí con cautela. Dentro había una hoja escrita a mano. Recibimos su mensaje. No hable con nadie. Observe y anote. Pronto la contactaremos. No había firma, pero supe que provenía del hijo de Dolores, el policía. Me temblaron las manos. Por primera vez en semanas, sentí un soplo de esperanza. No estaba sola. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a mi cuaderno, repasando todo lo que había escrito, las cartas, el pendrive, las reuniones, las amenazas. Todo apuntaba a que Mónica no era una simple participante, era un engranaje clave. Lo que me obsesionaba era entender por qué. ¿Por qué una mujer con un hijo pequeño, con una casa cómoda, con todo lo que podía desear, se arriesgaría a hundirnos a todos?
Y fue entonces cuando recordé una frase que ella había dicho en la discusión con Eduardo: sin ti nada funciona. Eres la cara limpia. Ella no lo hacía sola. Ella estaba al mando de alguien. La oportunidad de confirmar esa sospecha llegó 2 días después. Mónica salió temprano, otra vez con el bolso azul. Yo la seguí con discreción hasta una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Desde la ventana polvorienta vi la escena. El hombre del traje gris estaba allí, y con él otros 2 desconocidos. Sobre una mesa metálica colocaron fajos de dinero. Mónica sacó documentos del bolso y los entregó. El hombre la miró con una mezcla de respeto y dureza. Si esto falla, tú pagas las consecuencias. No fallará. Me sorprendió la seguridad de su voz. Mónica no era solo un peón. Era parte del mando. Retrocedí un paso, conteniendo la respiración, y entonces sentí una mano sobre mi hombro. Un grito se me escapó antes de poder contenerlo. Hey, tranquila. ¿Quién es usted? Un amigo. Su mensaje llegó a donde debía. Me llamo Iván. Soy de la Unidad de Investigaciones Financieras. ¿El hijo de Dolores? Él asintió, como si me hubiera leído la mente. No la siguen a usted por suerte, señora. Si se ha mantenido con vida, es porque creen que no tiene pruebas. Pero está jugando con fuego. Le conté, en susurros, todo lo que había descubierto. El pendrive, los papeles, la tarjeta, incluso el cuaderno. Él escuchaba atento, anotando detalles en una libreta. Lo que usted tiene es suficiente para iniciar una operación formal. Pero debe resistir un poco más. Necesitamos que nos ayude a exponer a todos, no solo a su nuera. Regresé a casa con el corazón latiendo como un tambor. Ahora tenía un aliado. Pero también una carga más pesada. No solo debía proteger a mi hijo, sino colaborar en una investigación que podía derrumbar una red criminal completa. Me miré al espejo esa noche. Vi a la misma mujer que Mónica había llamado vieja inútil. Pero yo ya no me sentía así. Era la pieza clave de un tablero peligroso. En la vida de una mujer hay momentos en los que se siente invisible. Yo había pasado años siendo solo, la mamá de Eduardo, la abuela de Lucas, la sombra en un rincón. Pero ahora era otra cosa. Estaba en medio de un juego sucio donde cada palabra, cada gesto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Iván cumplió su palabra. 2 noches después de aquel encuentro en la bodega, apareció en mi jardín trasero, oculto entre las sombras. Golpeó suavemente la ventana de la cocina y casi me da un infarto. Tranquila, soy yo. Me entregó un pequeño dispositivo, parecido a una memoria USB. Necesitamos que esto termine en la computadora de Mónica. Es un rastreador. Una vez que lo conecte, podremos acceder a sus correos, movimientos bancarios y contactos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo, una mujer de 63 años, debía infiltrarme en la computadora de mi nuera criminal. Al día siguiente, esperé el momento adecuado. Mónica salió con el niño a una actividad escolar y yo tuve la casa para mí sola. El corazón me latía como un tambor cuando encendí su laptop en la sala. Todo estaba protegido con contraseñas, pero recordé algo: Mónica era vanidosa. Su clave no podía ser muy distinta a su fecha de cumpleaños. Después de varios intentos, probé con Mónica-1987 y entré. Con las manos temblorosas, inserté el dispositivo de Iván. La pantalla parpadeó apenas un instante. En cuestión de segundos, todo había terminado. Saqué la memoria, la guardé en mi bata y apagué la computadora como si nada hubiera pasado. Me apoyé en el respaldo del sillón, con la respiración agitada. Lo había hecho. Al día siguiente, Iván apareció otra vez en el jardín, disfrazado de repartidor. Me entregó un sobre pequeño. Funcionó.
El rastreador está enviando información. Tiene razón, están usando a su hijo como pantalla. Pero lo más grave es que dentro de 2 semanas se realizará una operación grande. Transferencias millonarias, lavado, todo. Y Eduardo firmará como responsable. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué podemos hacer? Pregunté. Necesitamos pruebas de que Mónica sabía. Un audio, un documento, algo irrefutable. Usted es la única que puede acercarse lo suficiente. La misión era Mónica, debía arrancarle la máscara a mi nuera. Esa tarde, decidí provocar una conversación. Mientras Mónica guardaba ropa en el armario, me acerqué con voz aparentemente inocente. Mónica, hija, ¿no te preocupa que Eduardo firme tantas cosas sin leerlas? Ella me lanzó una mirada filosa. ¿Y por qué habría de preocuparme? No sé, los negocios son tan peligrosos. Podría terminar metido en algo ilegal sin saberlo. Ella sonrió con crueldad. ¿Y si así fuera? ¿Qué podría hacer usted? ¿Quién le creería a una vieja que nadie escucha? Me quedé helada, pero en mi bata tenía un pequeño grabador, cortesía de Iván, que registraba cada palabra. Había caído en su propia trampa. Esa noche, sola en mi habitación, reproduje el audio una y otra vez. La voz de Mónica, su risa, su desprecio. Era la prueba que necesitábamos. Pero también sabía algo, si ella descubría lo que estaba haciendo, no me amenazaría más. Me destruiría sin dudarlo. La tensión se volvió insoportable. Mónica empezó a vigilarme de cerca, se asomaba a mi habitación sin avisar, me seguía con la mirada por la casa, dejaba caer frases envenenadas como anzuelos. Y yo, mientras tanto, escribía cada detalle en mi cuaderno, sabiendo que tal vez esas páginas serían lo último que quedaría de mí si algo me pasaba. Siempre supe que los secretos pesan más cuando se guardan en familia. Mentirle a un extraño es fácil, basta con sostener la mirada y fingir. Pero ocultarle algo a un hijo, es como caminar sobre cristales descalza. Cada paso puede hacerte sangrar. Y yo llevaba semanas sangrando en silencio. El audio que había conseguido era poderoso. Mónica quedaba al descubierto, admitía que Eduardo estaba metido en algo ilegal sin saberlo. Iván me aseguró que con eso podían presionar a un juez, pero necesitaban más. Tenemos que esperar a la operación grande. Usted solo manténgase cerca. Grabe todo lo que pueda. Pero cuidado. Si Mónica nota algo, lo primero que hará será poner a su hijo contra usted. Yo asentí. No le dije que ese peligro ya estaba empezando. Eduardo estaba extraño. Esa tarde, mientras lavaba los platos, se me acercó con gesto cansado. Mamá, ¿tú has estado revisando mis cosas? ¿Qué dices, hijo? Claro que no. Es que Mónica encontró tu cuaderno en la sala. Dice que tenías notas raras, como si estuvieras investigándola. El aire se me quedó atorado en la garganta. ¿Y tú le creíste? Pregunté, intentando mantener la calma. Él suspiró. No sé qué pensar. Te quiero, mamá, pero también la amo a ella. Y me duele sentir que la odias tanto. Le tomé la mano. No la odio, hijo. Solo quiero protegerte. Algún día entenderás. Sus ojos se llenaron de dudas. Esa mirada me dolió más que cualquier amenaza de Mónica. Esa noche, cuando me encerré en mi cuarto, revisé el cuaderno. Efectivamente, alguien lo había movido. No faltaba ninguna hoja, pero estaba claro, Mónica ya lo había visto. Me llevé las manos a la cara. El secreto ya no era mío. Los días siguientes se volvieron una danza peligrosa. Mónica redobló sus atenciones con Eduardo, lo llenaba de sonrisas, lo convencía de que era ella la víctima de mis paranoias. Preparaba cenas especiales, lo besaba delante de mí como quien marca territorio. Y yo, con el corazón destrozado, debía fingir normalidad. Una tarde,
mientras Mónica estaba en la ducha, recibí una llamada en el teléfono fijo. Contesté con la voz baja. Era Iván. Tenemos fecha. El movimiento será el viernes próximo, en la oficina de la inmobiliaria. Necesitamos que Eduardo no firme. Si lo hace, quedará hundido. ¿Cómo lo convenzo? Muéstrele el audio. Es la única manera. Me quedé en silencio largo rato. Si le mostraba esa prueba, corría el riesgo de que Eduardo se lo contara a Mónica. Pero si no lo hacía, mi hijo sería sacrificado. Decidí arriesgarme. Esa noche lo esperé en la sala, con el grabador escondido bajo un cojín. Hijo, necesito que escuches algo. Solo eso. Después podrás decidir a quién creer. Eduardo frunció el ceño, pero aceptó. Cuando la voz de Mónica sonó en el aparato, admitiendo que lo usaba como cara limpia, su rostro se descompuso. No. Esto no puede ser. Lo abracé con fuerza. Hijo, por favor, abre los ojos. Ella no es quien crees. Pero entonces, una voz helada cortó la escena. ¿Y qué crees que estás haciendo, suegra? Mónica estaba en el umbral, con la toalla todavía enredada en el cabello. Sus ojos eran dos dagas encendidas. Eduardo se levantó de un salto. Mónica, yo. ¿Yo qué? ¿Qué escuchabas grabaciones ilegales hechas por tu madre? Me clavó la mirada, y supe que la guerra ya había estallado de frente. Eduardo salió corriendo, abrumado. Mónica y yo quedamos solas en la sala. Ella se inclinó hacia mí, con una sonrisa venenosa. ¿Cree que esto la salvará? Lo único que ha logrado es ponerlo en mi contra. Y cuando llegue el viernes, será demasiado tarde. Esa noche no dormí. La batalla final estaba a punto de comenzar. El viernes amaneció gris, como si el cielo ya supiera que algo importante iba a suceder. Me levanté antes que todos, con el corazón latiendo como un tambor. Cada movimiento era calculado, cada respiración contenida. Hoy no había margen de error, si fallaba, Eduardo pagaría el precio. Iván me esperaba en la calle, como siempre, vestido de civil, con su chaleco discreto de la unidad de investigaciones. Me entregó un sobre, los últimos documentos necesarios para la intervención. Todo depende de que logre distraer a Mónica. Después nosotros entramos. Asentí. La tensión era insoportable, pero había algo que me daba fuerza, la certeza de que mi hijo debía salvarse. Mónica estaba en la cocina cuando entré con café. Buenos días, suegra. Hoy se ve especialmente entusiasmada. El café es especial, mentí, manteniendo la voz firme. Mi plan era simple, distraerla mientras Iván y su equipo ingresaban a la oficina. Pero para hacerlo, necesitaba que Mónica confiara en mí, aunque solo fuera por unos minutos. Mónica, hija, quería hablar de Eduardo, comencé, aparentando calma. Hay algo que quizás debas saber. Ella se inclinó, interesada, sin sospechar que la conversación era solo un señuelo. ¿Ah, sí? Hábleme, suegra. Saqué el grabador y lo puse sobre la mesa. Escuche esto. Antes de decidir nada, escuche. Mónica se inclinó, curiosa. Sus ojos se agrandaron cuando reconoció su propia voz, admitiendo que Eduardo era usado como cara limpia de operaciones ilegales. ¿Qué es esto? La verdad, dije, con voz firme. Y hoy tendrás que rendir cuentas. Mientras ella se alteraba, escuché a Iván comunicarse por radio. Objetivo en sitio, entrando. La intervención había comenzado. Mónica me lanzó una mirada asesina. Esto no se quedará así, vieja inútil. Sí, Mónica. Se quedará, respondí. Porque hoy la verdad saldrá a la luz. Sus manos temblaban. La seguridad que siempre exhibía se desmoronaba ante mis ojos. En la oficina, Iván y su equipo aseguraron el lugar.
El hombre del traje gris fue detenido mientras intentaba destruir documentos. La mujer rubia intentó huir, pero los agentes la interceptaron. ¿Y Eduardo? Eduardo estaba parado en medio del caos, con el rostro blanco como la cera. Cuando Mónica fue esposada, se acercó a mí, temblando. Mamá. Gracias. No sabía qué hacer, pero tú sí. Sentí un alivio tan profundo que casi lloré. Cada día de miedo, cada amenaza, cada insulto de vieja inútil había valido la pena. Esa noche, mientras la policía llevaba a Mónica y sus cómplices, me senté en la sala con Eduardo y Lucas. La casa, que había sido escenario de tensiones, amenazas y secretos, finalmente respiraba. Mamá, nunca pensé que tendrías tanta valentía. Solo hice lo que debía, respondí, abrazándolos. No hay nada más poderoso que una madre cuando protege a su familia. Lucas, sin entender del todo, se abrazó a mi pierna. Y yo, por primera vez en semanas, pude sentir paz. Al mirar por la ventana, el cielo gris había dado paso a un atardecer cálido. El mundo continuaba, pero nosotros habíamos ganado nuestra pequeña gran batalla. Mónica ya no podía lastimarnos. Y yo, la vieja inútil, había demostrado que la edad no define la fuerza, ni el amor por un hijo se mide por años, sino por coraje. Hoy, finalmente, podía respirar.